Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 27 de septiembre, en esta 25ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Vicente de Paúl, presbítero. Solo la enumeración de las obras caritativas que realizó en su vida Monsieur Vincent, así llamaban a San Vicente de Paoli o de Paúl, necesitaría más de una página. Nació en Aquitania el 24 de abril del año 1581 y fue ordenado sacerdote a los 19 años, siendo muy joven, por cierto. Antes de establecerse en París como capellán de la reina Margarita de Valois, fue prisionero de los maometanos durante 2 años. Fue liberado por su mismo patrón, a quien él convirtió. Preceptor en la familia de los Gondi, dedicó poco tiempo a los libros y muchísimo a la asistencia material y espiritual de los galeotes, es decir, de los hombres sacados de las prisiones y condenados a remar sobre las galeras. Es extraordinario el ascendiente que tuvo el excuidador de puercos de Pouy. De niño cuidaba a los cerdos, en la alta sociedad de su tiempo, desde el cardenal Richelieu hasta la reina Ana de Austria y el mismo rey Luis XIII, que quiso tenerlo a su lado en el lecho de muerte. Al temido Richelieu, Monseñor Vincent se atrevía a gritarle en la cara la miseria del pueblo: «Monseñor, tenga piedad de nosotros, denos la paz». Más tarde, durante los terribles días de la Fronda, cuando París levantó barricadas y por represalias Mazarino trató de someterla al hambre, Vicente organizó en San Lázaro una mesa popular para dar de comer a 2000 hambrientos todos los días. Después montó a caballo y corrió a San Germán a decirle a Mazarino: «Señor, váyase, sacrifíquese por el bien de Francia». Hombre práctico, sólido, dotado del sentido del humor, franco como un campesino y sobre todo trabajador, realístico, les decía a los sacerdotes de San Lázaro: «Amemos a Dios, hermanos míos, pero amémoslo a costillas nuestras, con la fatiga de nuestros brazos, con el sudor de nuestra frente». Y de esa manera, en otras palabras, estaba oponiéndose a todo aquello que no viniera de un trabajo lícito. Sabiendo que a menudo los pobres sufren más por la falta de organización para llevarles ayuda que por falta de personas caritativas, obtuvo el encargo de la regente del ministro de la Caridad y organizó los auxilios para los pobres a escala nacional. Se dijo que por sus manos pasaba más dinero que por las del ministro de Hacienda, pero en su banco de la caridad los capitales no duraban. Pues claro, porque se invertían en las obras de misericordia. Son 4 las instituciones que él fundó: la Confraternidad de las Damas de la Caridad, los Siervos de los Pobres, la Congregación de los Sacerdotes de la Misión o las Aristas, a los que les confió la doble tarea de contribuir en la formación de los futuros sacerdotes y de organizar predicaciones adecuadas, precisamente las misiones, sobre todo para la gente del campo. En fin, las Hijas de la Caridad. Murió en París el 27 de septiembre del año 1660 y fue canonizado en el año de 1737. Una frase que me encanta de San Vicente de Paúl: «El ruido no hace bien y el bien no hace ruido». Pidamos pues la poderosa intercesión de este gran santo de los pobres, santo de los últimos, santo de los excluidos. Es más, qué interesante que en el oficio de lectura que escucharemos precisamente en este día, o los que ya hemos hecho oración, escuchamos el día de hoy. ¿Y qué es lo que dice precisamente el oficio? Nos habla en torno a una de las cartas de este gran santo, San Vicente de Paúl. ¿Sí? Y dentro de esa carta de San Vicente de Paúl, la carta número 2546,
que se titula Correspondencia en los documentos en París. Bueno, el número 7, en donde nos dice: nosotros no debemos estimar a los pobres por su apariencia externa o su modo de vestir, ni tampoco por sus cualidades personales, pues con frecuencia son rudos. Por el contrario, si consideran a los pobres a la luz de la fe, les daré cuenta de que representan el papel del Hijo de Dios, ya que Él quiso también ser pobre, es decir, ver en el rostro del pobre a Jesús. Y algo muy fuerte que llamó poderosamente mi atención: se identificó con los pobres de tal manera que decía: esforcémonos en cuidar del pobre y desvalido. De tal manera que si estás haciendo tus oraciones, dice en esta carta, es preferible y más reconfortante delante de Dios dejar tu oración si tienes que ir a atender a un pobre para luego regresar a la oración. Y de esa manera tendrás más indulgencias y caridades delante de Dios. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Vicente de Paúl, presbítero. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús está en un lugar solitario, dice el texto, lleva a sus discípulos para orar. ¿Cuánto has hecho de oración en este día? ¿Cuánto le dedicas a tu oración, tú que eres cristiano o cristiana, o que dices ser un testigo de Jesús, o que dices ser un servidor? ¿Cuánto le dedicas a tu oración? Y aunque no seas un servidor, si amas a Cristo, deberíamos de hacer oración. La oración es como el antídoto, como la medicina para contrarrestar el pecado y los males que aquejan el alma. En la oración nos encontramos con Dios, en la oración recibimos respuestas, en la oración tenemos las armas para vencer a Satanás. Sí, en la oración el Señor consuela y anima, y la oración permite que seamos fuertes y firmes para seguirnos venciendo a nosotros mismos. Por eso hoy vale la pena la frase: Señor, que cada día seas más tú y menos yo. Hoy también, en donde Jesús nos dice que va a un lugar solitario para orar, ahí recibimos fuerzas. Si te sientes triste, te sientes solo, agobiado, desgastado, te sientes en pecado, te sientes en oscuridad, te sientes perseguido, te sientes con algún abismo, al borde del abismo, o te sientes en el fango, te sientes en medio de la tormenta, ve a orar. Ahí encontrarás consuelo, ahí encontrarás esperanza, ahí encontraremos a Cristo, a Dios. Aunque no digamos nada, aunque nos quedemos en silencio, el Señor nos va a consolar. También Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y claro, empiezan a compartirle a Jesús las vivencias de las personas allá afuera. Jesús pregunta de manera personal: ¿para ustedes quién soy yo? Cada uno va dando su respuesta, ¿sí? Movido precisamente por su fe. Pedro da una respuesta contundente, ¿sí? Que le revela a Dios: el Mesías de Dios. Claro, Jesús les comenta después de lo que Pedro dice: eres el Mesías de Dios, que claro, Dios se lo ha revelado, ha reconocido San Pedro en la figura de Jesús al ungido, al enviado de Dios, aquel que lo puede hacer todo, aquel que es el dueño de la vida y de la muerte, de la salud, de la enfermedad, el dueño de la noche y del día, el dueño de todo, es Jesús, ¿sí? Es aquel que ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte y sigue venciéndonos cada día, sigue venciendo en nosotros cada día. Por eso reconozcamos que Jesús vence. Me gustaba mucho un canto que aprendí siendo seminarista en uno de mis retiros, por cierto, que me lo dio, recuerdo, en ese momento Monseñor Elías, sí, actual obispo de San Vicente en El Salvador, franciscano. Y decía: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. ¿Sí? ¿Qué significa? Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera.
Dejemos a Jesús imperar, vencer y reinar en nuestras vidas. Y no que reine el pecado, y no que reinen nuestros sentimientos, y no que reinen nuestras apetencias, y no que reinen nuestras, muchas veces, intereses mezquinos o nuestras intenciones que no son correctas. Que venza Jesús. Y luego al final Jesús manifiesta: es necesario que el Hijo del Hombre sufra. Es decir, Jesús está manifestando aquí su pasión y su muerte y su resurrección al tercer día. Es decir, a través del misterio pascual tendremos la dicha de conocer auténticamente al Mesías. Y Jesús se les muestra, ya que lo reconocieron como Mesías. Jesús les dice: yo no soy un Mesías como piensa el mundo, un Mesías como ustedes muchas veces puedan creer, un Mesías glorioso, un Mesías que les dará poder, que les dará puestos. No, yo soy un Mesías sufriente, yo soy el Mesías que será clavado en la cruz, yo soy el Mesías que a través del dolor te va a rescatar, que a través de esa prueba que estás pasando te dará una solución. Ese es el Mesías que acompaña a su pueblo, el Mesías que está en el momento del sufrimiento de aquel enfermo. Ese es el Mesías que Jesús quiere mostrar a los demás. Pidámosle a Jesús que nos ayude a reconocerlo como tal y saber que nunca estaremos solos. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.